Muy buenas tardes a toda la gente que se nos está conectando el día de hoy. Hoy sabemos que estamos un poco fríos acá en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo está el clima y cómo llega la tarde donde se encuentra Federico Sanri? Muy buenas tardes, Camilo. Muy buenas tardes para todos y todas. Yo estoy en el mismo clima tuyo. Yo estoy esta vez en Bogotá. Me Ah, encuentro acá en la casa de mis padres. Entonces, estamos compartiendo piso térmico, 200 metros más cerca de las estrellas. Sin claro que embargo, sí, fieles al uso y costumbre y tradición de la ruana, estamos acá disfrutando el frío, ¿no? Que de alguna manera uno tiene que volverse amigo del frío cuando nace y cuando vive en lugares pálidos. sí, yo, ¿O no, yo tengo Camilo? mis cacheticos rosaditos y mi ruanita negra hoy, sí. Es una combinación Bueno, Federico, ¿qué tuvimos? maravillosa, realmente podemos pensar que este comienzo hablando de moda, la corbata de fondo en la pared también me parece un gran elemento de crítica para lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Específicamente Total, los ministros y qué tan corbatas son, ¿no? Estas corbatas sí, que siempre hemos relacionado, por ejemplo, con el que se pone la corbata y gana de pinta, frente al que, por ejemplo, la tiene que efectivamente labrar y elaborar como el de Ruana. Estamos en un momento muy interesante para revisar cómo se da esa transición en este gabinete de Petro y pensarnos un poco qué viene, ¿no? Que ha involucrado todo este gobernar previo al 7 de agosto, que ya finalmente es en 9 días, y revisar un poco nombre por nombre qué podemos esperar de todo lo que se está esperando, porque creo que es lo que hay que decir, ¿no? Tenemos unas altísimas tasas de esperanza, ¿no? En el castellano que juega tanto con el idioma, esperar podría ser esperanza o podría ser de quedarse esperando. Después del claro tiempo que que ha sí. involucrado conseguir un cambio de dirección en el manejo del Estado, esta esperanza de ver esperar. Creemos que eso es un asunto sobre el que hay que estar muy encima, ¿o no, Camilo? Es correcto, realmente el ejercicio de esperanza permite también ese ejercicio de alzar la voz y con el alzar la voz les comentamos que el jueves pasado estuvimos hablando del grito de independencia, donde nos dimos cuenta cómo todo este proceso terminó teniendo relevancia en nuestra cultura política actual, ¿sí? Donde no escribimos nuestra constitución, sino que nos la escribieron donde al escribirla luego era solo para unos pocos y luego nos dimos cuenta que empezaron las roscas desde muy al inicio de nuestra estructura republicana. Ahora bien, la invitación de hoy es darle continuidad haciendo la referencia de reconocer cada uno de los honorables ministros que nos van a estar acompañando y por qué se dio el efecto cascada de no nombrar a toda la comunidad, a todo el gabinete ministerial, sino que fue más bien estratégico de estarlos nombrando y no en lugares tradicionales, sino que fueron entrevistas abiertas, publicaciones por Twitter, entrevistas telefónicas, ¿sí? Que permitieron desarrollar un ejercicio mediático muy importante y especialmente algo que también jugó un papel predominante en la presentación de los ministros fue que muchos de los ministros entraron con un conocimiento muy amplio, pero ellos ya también estaban preparados para saber en el momento que les correspondía entrar en la cascada periodística que se armó para ir presentando a los ministros. De alguna manera fue muy intencional, pudimos verlo. Tuvo cierto tipo de orden, creo que a muchos toma por sorpresa en algunos casos pareciera, especialmente lo podemos ver con la OEA cuando dice yo estoy sorprendido, ¿no? El nuevo, quien va a reemplazar además a nuestro próximo Monseñor Ordóñez ante la OEA, el doctor Martínez se sorprende de su nombramiento, digamos, que le llega de una forma poco tradicional. Así que es interesante pensar en qué está queriendo decir, como tienes razón, pero también qué
mensaje está enviando no solamente por el medio que escoge, por la forma que escoge, sino por la persona que escoge. Y digamos que cuando observamos los primeros nombramientos, están orientados a causar o a generar tranquilidad. Vamos a ver que uno de los primeros es el Ministerio de Hacienda, que era sobre el que tenía que mandar un mensaje absolutamente contundente con respecto sobre todo a los miedos que inclusive en el discurso del 20 de julio se seguían de alguna forma presentando, ya no tan evidentemente, pero cuando Duque dice que ellos consiguieron entregar 50.000 títulos de propiedad rural, me encantaría verlos, por supuesto, sin expropiación, sin necesidad de expropiación, se sigue refiriendo a una posibilidad que está trayendo un fantasma que ya no hizo tanto daño en las elecciones pasadas como el del castrochavismo, y esta imagen de Chávez diciendo expropiese, expropiese, pero sigue, digamos, rondando la idea de que el gobierno a nivel de un proyecto económico debería ser muy cuidadoso. Por eso creemos que si bien nuestro invitado nos va a aclarar todas esas profundidades en las que nosotros hasta ahora estamos elucubrando, creo que estamos metiéndonos en un terreno que no nos corresponde y para eso tenemos a alguien que creemos puede sin duda darnos un panorama mucho más enriquecedor. Maestro y doctor Fabián Sanabria, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Usted nos está escuchando bien? Sí, yo los estoy escuchando, yo no sé si ustedes me escuchan bien. Perfectamente, esta era la prueba para darle paso. Perfecto, doctor Sanabria. Muy Y bien. pues ya siguiendo por este camino, Federico ya estaba haciendo introducción a Ministerio de Hacienda. Federico, terminemos con la introducción y démosle paso a Fabián, al maestro Fabián, con Hacienda. Sí, yo creo que de todas formas es bueno que hagas una presentación, si bien nuestro invitado es muy conocido, del profesor Fabián Sanabria, para que comencemos por orden, porque voy a explicar un poco la metodología que vamos a usar, y es mencionar por orden cómo fueron nombrados y hablar un poco de ese nombramiento con el profesor Sanabria, a quien Camilo nos va a presentar, y luego yo preguntaré por, digamos, el primer Perfecto, ministro entonces, o el primer anuncio del gabinete de Petro. Fabián Sanabria, doctor en sociología, importante realmente, una voz relevante en Colombia para comentarnos cómo es que nosotros nos pensamos nuestras relaciones. Y una de las cosas que más nos interesa acá de Fabián es ese punto crítico desde la docencia académica que ha presentado desde la Universidad Nacional para poder ir construyendo una sociedad colombiana. Reconocer que la academia puede volver a entrar a los medios con un posicionamiento claro. La academia es reconocida, es por sus acciones que hace y por cómo se piensa esas acciones para ir desarrollando ejercicios puntuales en la investigación. Investigador y también reconocida persona pública por acciones políticas que lo llevan a estar en este programa y hoy a ¿Ahí me estarnos hablando escuchan? perfectamente. Aló, aló, ahí me están escuchando, qué pena. Perfectamente, Fabián. Listo, muy bien, entonces andiamo súbito, continuemos, qué pena. Es que no, Listo. no. En ese caso, pues, hacemos un reconocimiento al proceso investigativo que adelanta el profesor Fabián Sanabria y algo muy importante, también su postura crítica de los procesos políticos nacionales que siempre se ha levantado su voz. Maestro y doctor en sociología, bienvenido, Fabián Sanabria. Pues muchas gracias Camilo, muchas gracias Federico por compartir este breve espacio. Ando en unas carreras impresionantes, pero me alegra muchísimo encontrarme con ustedes. Y debo decirles que desde el primer momento que el presidente electo Gustavo Petro empezó a lanzar nombres, pues evidentemente yo sentí un aire de tranquilidad inmenso, por una razón muy sencilla. El primer nombre que lanzó fue el de Álvaro Leiva Durán,
y evidentemente es un canciller de la República, es decir, es una persona que habla 4 idiomas, que le cabe el mundo y la historia en la cabeza. Entonces, evidentemente, ¿qué mejor garantía canciller que él? Continuando, por supuesto, una política que, a pesar de haber sido muy criticada por otros sectores, pues fue un lujo de canciller María Ángela Holguín, con un atenuante significativo en el caso de Álvaro Leiva Durán, y es que es un adalid de la paz, es decir, es alguien que se la jugó como un buen godito por la paz. Entonces, evidentemente, aquí vemos que no hay ninguna clase de sectarismos con el presidente electo. Y un complemento pensando en las relaciones internacionales que son tan importantes y que desgraciadamente durante el gobierno Duque fueron perrateadas. Es decir, yo creo que nunca caímos más bajo en relaciones internacionales que en el gobierno saliente. El gobierno Santos fue un lujo de relaciones internacionales al punto de que hubo tanta inversión extranjera, tanto apoyo al proceso de paz, tantos países facilitadores. Entonces, evidentemente, pues eso sí fue de capa caída. Y de capa caída en esa transición con los Estados Unidos cuando uno piensa en Donald Trump y Joe Biden. Evidentemente, aquí hay una afinidad electiva con el presidente de los Estados Unidos y con la política norteamericana, que de todas maneras es un interlocutor nuestro. Y también tenemos algo muy importante y es la apertura de la frontera. Es decir, es una bravuconada decir que Maduro no venga a la posesión de Petro porque el presidente saliente lo prohíbe, cuando es el presidente entrante el que facilita a sus invitados. Entonces, evidentemente, claro que la frontera se tiene que abrir y claro que tiene que haber un concierto de naciones con Brasil. Ojalá que Lula sea electo presidente en Brasil. Indudablemente lo tenemos con otros países como Chile, lo vimos claramente con la invitación que le hizo el presidente Boric a Petro, con Argentina, aunque a Fernández le ha ido un poco mal. Por supuesto, no estamos hablando de radicalismos a la Daniel Ortega y a la Maduro, pero son interlocutores válidos y por supuesto con Andrés Manuel López Obrador. En el mundo también cayó muy bien, tanto en Alemania como en Dinamarca, como en Canadá, inclusive a pesar de la relación que se han picado el ojo en estos días, entre otras cosas, si no me equivoco, hoy Petro con Jean-Luc Mélenchon en Francia, por lo menos, pues evidentemente hubo una felicitación de parte del presidente Emmanuel Macron, y yo creo que Francia es un país muy importante para la paz y para todas nuestras relaciones bilaterales. Entonces, ese es el primer nombre, Álvaro Leiva Durán, muy tranquilizador. Y el segundo, pues por supuesto, fue José Antonio Campo, que tranquilizó los mercados y que nos permitió una cosa serena. No va a haber expropiación, no va a haber castrochavismo, no va a haber una cosa ridícula de que el dólar sube porque Petro quedó. Esto se debe a un proceso global que se está viviendo con la guerra entre Rusia y Ucrania, y por eso el dólar se disparó, pero por supuesto también por la pérdida de gas de Europa. Entonces, evidentemente, ha habido todo ese problema del dólar que se disparó porque la gente le apunta a la moneda más fuerte, que en ese momento era el dólar, porque las cosas se pueden desbarajustar de aquí al año entrante. Pero me parece que Antonio Campo además tiene conciencia social, conciencia de inversión social, conciencia de la gente que no da abasto, y tiene el gran reto de una reforma tributaria en donde pues los más ricos que paguen más y evidentemente los pobres que no paguen, y la clase media pues que no sea estrujada, sino que hacemos un esfuerzo para contribuir a esa inversión social que se necesita tanto. Pero hay que decir que tenemos un récord de deuda externa. El presidente nos deja con más de 83 billones de pesos de deuda externa. O sea, la olla está más que raspada, los contratos a última hora, las coimas a última hora, se perratearon los dineros para la paz. Imagínense cuánto no se habrán perrateado para la guerra. Y el tercer nombre tranquilizador, por supuesto, es el nombre de Iván Velázquez, el ministro de Defensa Nacional. Un ministro de lujo, porque es un ministro que cree en los derechos. Sanabria, vamos a hacer una Dios. pausa antes de seguir esos nombres para no saltarnos el orden, que nos parece importante, sobre todo hacer una pausa en uno por uno. Allí, digamos, con este nombramiento de Ocampo y con el nombramiento de dos figuras que de alguna manera estaban haciendo parte de un estamento político para el que se estaba también comenzando a proponer un cambio. Estos dos nombres son tranquilizadores para el
estamento político, como, digamos, evidentemente a nivel internacional también, pero la gente que estaba esperando un cambio comienza ya a generar un poco de voces, como de, pero son los mismos, pero ¿qué pasa? Hay silencio, hasta que llega un nombre que quiero presentar dentro de, digamos, el tercer nombramiento que también comienza a traer, porque también necesitamos revisar los ruidos que ha creado, y quisiera presentar el tercer nombre del gabinete a partir de Eduardo Galeano. Sabrán a quién me refiero, pero el texto lo describe muy bien. Cuando el telón caía al fin de cada noche, Patricia Ariza, marcada para morir, cerraba los ojos. En silencio agradecía los aplausos del público y también agradecía otro día de vida burlado a la muerte. Patricia estaba en la lista de los condenados por pensar en rojo y en rojo vivir, y las sentencias se iban cumpliendo implacablemente una tras otra. Hasta sin casa quedó. Una bomba podía volar el edificio. Los vecinos, obedientes a la ley del miedo, le exigieron que se fuera. Ella andaba con chaleco antibalas por las calles de Bogotá. No había más remedio, pero el chaleco era triste y feo. Un día Patricia le cosió unas cuantas lentejuelas y otro día le bordó unas flores de colores. Flores bajando como en lluvia sobre los pechos. Y así el chaleco fue por ella alegrado y alinado. Mal que bien pudo acostumbrarse a llevarlo siempre puesto y ya ni en el escenario se lo quitaba. Cuando Patricia viajó fuera de Colombia para actuar en teatros europeos, ofreció su chaleco antibalas a un campesino llamado Julio Cañón. A Julio Cañón, alcalde del pueblo de Vistahermosa, ya le habían matado a toda la familia, a modo de advertencia. Pero él se negó a usar este chaleco florido. Yo no me pongo cosas de mujeres, dijo. Con una tijera, Patricia le arrancó los brillitos y los colores y entonces el hombre aceptó. Esa noche lo acribillaron con el chaleco puesto. Este es el tercer nombramiento que hace Gustavo Petro y es la ministra de Cultura, Patricia Ariza. Acostumbrados a ministerios de culturas vacíos, sin forma, gente que no conocía el sector, que involucra este nombramiento y esa resonancia internacional nuevamente con Galeano que había aportado desde los nadies, esa resonancia internacional, ese rojo, doctor Sanabria, cómo llega este tercer nombramiento frente a esos otros dos del estamento. Patricia llega a romperlo y le dejo la... Pues mire, yo no creo que sea una disonancia cognoscitiva, yo creo que es una excelente complementariedad. Y yo creo que justamente un presidente tiene que balancear las diferentes carteras y en el caso de Patricia Ariza, pues es una mujer que tiene un máximo reconocimiento en las artes, en las letras, en la cultura y sobre todo necesita sanarse de la guerra, sí que necesita teatro, sí que necesita performance, sí que necesita danza, sí que necesita música, sí que necesita que todas las culturas, y yo creo que ya Patricia Ariza lanzó una consigna que me parece muy importante y es que no se trata del Ministerio de la Cultura ni el Ministerio de Cultura, sino el Ministerio de las Culturas, las Artes y las Letras. Yo creo que esa pluralidad es muy importante porque se trata de conciliar y de lograr la convergencia, la confluencia de las distintas manifestaciones culturales, no solamente las manifestaciones culturales formales o de élite, sino las manifestaciones populares e informales que son terriblemente ricas y todas tienen que decir. No se trata de un revanchismo ridículo y entonces ahora el rap va a acabar con la ópera o el teatro de vanguardia va a acabar con el teatro de boulevard. No, yo creo que justamente necesita ese equilibrio y una persona como Patricia lo sabe, pero además hay que darle la posibilidad a los que no tienen voz, a los que han sido negados por una distinción ridícula y pienso que aquí hay un elemento fundamental que complementa el Ministerio de Cultura y es que no puede haber justicia social pensando en un Ministerio de Hacienda que tenga en cuenta que no puede estrujar ni a los pobres ni a las clases medias con la noción de equidad cultural. Y esa noción de equidad cultural yo creo que la va a manejar muy bien Patricia Ariza, además de que tiene un desafío terrible. Yo debo decir que no
tampoco acepto la generalización de que había ministras que no conocían el sector. Mariana Garcés Córdoba fue una excelente ministra que duró los 8 años del gobierno Santos y que conoce el sector y que hizo muchas cosas absolutamente significativas también. Fue una de las primeras personas que, entre otras cosas, felicitó a Patricia Ariza, a quien conocemos porque era vecina del Instituto Colombiano de Antropología e Historia cuando yo era director del ICANN. Y la señora ministra de las Culturas, las Artes y las Letras tiene también un reto significativo y es el dossier del Galeón San José. Yo no sé si ustedes saben que el Galeón San José está evaluado en más de 10.000 millones de dólares y ese dossier le corresponde al Ministerio de las Culturas, las Artes y las Letras para que la gente conozca ese patrimonio cultural sumergido y para que los amigos de lo ajeno no lo vandalicen. Entonces creo que ahí hay un desafío bastante significativo de las artes y las letras. En ese camino también viene un proceso muy interesante y es entender que llega una Susana Muhammad a una cartera importantísima y que va a jugar un papel relevante como lo jugó en su momento en la alcaldía Petro, y es la cartera del medio ambiente. Ese medio ambiente que realmente empieza a tener una gran postura ante el fracking. Esta posición y este nuevo camino, ¿qué es lo que podemos esperar y qué es lo que se va a desarrollar en esta cartera? Pues mire, déjenme decirle lo mismo que dije con respecto a la ministra Corcho, a la ministra Carolina Corcho. Yo creo que estos dos nombramientos que para sectores del establecimiento han sido fuertemente cuestionados, pues habrá que verlo. Son dos lideresas que han batallado tanto en el terreno de la salud, Carolina Corcho, como en el terreno del medio ambiente, Susana Muhammad. Pero además de las consignas que uno lanza en campaña o las consignas que uno lanza cuando es activista, del dicho al hecho hay mucho trecho. Aquí habrá que conciliar hasta dónde el fracking 100% no, hasta dónde un poquito sí, hasta dónde las cosas se van a atenuar. Porque evidentemente, en el momento en que se acaben las exploraciones petroleras, en el momento en que eso se anuncie y se diga, no voy a explorar ni una gota más y se acaban las reservas, usted me dice, ¿qué le pasa a la economía colombiana? Usted me dice qué le pasa a la inversión extranjera. Entonces, evidentemente, todas esas cosas ya los dossiers se manejarán y habrá que ver, evidentemente, hasta dónde esa radicalidad de la campaña se puede cumplir o no para que las energías limpias, con esa S que tanto le gusta a Gustavo Petro, pues se cumpla y evidentemente también para que se dé la pelea a nivel internacional. Pero aquí esto es como el carro al lado. Aquí uno empieza a ver cómo las bravuconadas son una cosa y otra cosa es maneje los dossiers, mire los contratos que tiene, mire cómo esto incide en la economía y ese es el gran reto de Susana Muhammad. ¿Cómo ocurre con Carolina Corcho? Y qué pena que me adelante, pero de una vez, ya que están estas dos grandísimas damas militantes y lideresas, Carolina Corcho, egresada nacional también, pues obviamente habrá que ver hasta dónde las EPS cumplen una función, cuáles sí, cuáles no, y cuál es la diferencia entre estos intermediarias y evidentemente las entidades prestadoras de salud. Aquí evidentemente volvemos al carro al lado y yo como soy crítico y como soy crítico de la derecha, también soy crítico de las consignas de izquierda porque esa es mi labor como intelectual. Entonces, tienen un reto enorme, la doctora Corcho, que fue criticada por las cifras que dio, criticando al ministro saliente de Duque de Salud con respecto al enfrentamiento de la pandemia, pues ahora la vamos a ver. Entonces, evidentemente, ministra Corcho, vamos a ver con el empalme que hizo con el ministro saliente de Duque, que dicho sea de paso, es de los pocos presentables del gobierno que acaba. Bueno, pues ese está el reto en estas dos carteras que indudablemente complementarían la labor que se hace también desde la equidad cultural con Patricia Ariza. Cecilia López es el siguiente nombramiento, es el tercero que hace además Hago ese ese mismo gesto, día y lo crea en hago ese vivo gesto y porque viene me luego Cecilia encanta. López. Hago ese gesto de Cecilia López Montaño porque es que me fascina. Me fascina por una... Ahí yo no puedo, como Patricia, es que me encanta. Mire, ahí yo tengo un amor total por ellas, entonces evidentemente ahí sí no puedo ser tan imparcial. Patricia, es decir, cuando uno ve actuar a Patricia, ¿qué le vas a poder decir? No, tendrá, ya, claro, hay cosas que en la cultura son técnicas,
Hay cosas que en la cultura tienen que pelearse. Ay, porque es que la cosa, está la sensibilidad, pero tendrá que estar rodeada, por supuesto, y creo que ahí le pusieron a una persona, María Eugenia, que maneja muy bien la parte técnica y va a tener todos los asesores en patrimonio, y repito, en lo del patrimonio cultural sumergido, que no es de poca monta, mis queridos amigos. En el caso de Cecilia López Montaño, pues lo mismo, yo la conocí a ella en un funeral. Cuando yo era decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, me tocó enterrar a Orlandito Falsborda y ahí llegó Cecilia López y lo primero fue que vino a abrazar al decano sin conocerme. Yo era el decano más joven en ese momento de la Universidad Nacional y desde ahí nos caímos supremamente bien. Mire, ella es una dama genial porque es una gran economista que puso a prueba todo el trabuco de la reforma económica que pretendieron aplicar en Chile. Se conoce todo eso, conoce el medio ambiente, ha sido directora de planeación y quién mejor que contando con el respaldo de Petro pueda enfrentar y emprender una reforma agraria que ha sido tantas veces pospuesta en Colombia. Es una mujer terriblemente capaz y es una mujer sincera que cuando hay límites y ella dice yo de este aspecto no se dice, no lo sé. Y no tiene ningún temor de lanzarlo en las redes sociales y entonces la acribillan y dicen, ay, no, ven, déjate de cosas que yo aprendo también. Y no es que venga a aprender, sabe muchísimo, pero evidentemente aprende todos esos truquitos técnicos que a veces hay que comunicar con plastilina un poco para contestarle a una senadora que, dicho sea de paso, se agarró ayer con el senador Arias. Eso hubo un bororó ahí en la entrada, si bien, ¿sí se acuerdan? No han visto las noticias ustedes del Congreso. Entonces, los dos bayunos, entonces la senadora quedó terrible porque perdió. Entonces ya no les gusta perder. Bueno, pues es la democracia también. Qué pena con la senadora, porque el senador Arias cabalmente la venció también ahí en ese rifirrafe que tuvieron. Y entonces Cecilia López, para contestarle algo de las tierras indígenas a la senadora Cabal, pues lanzó una cosa en Twitter y fue criticada por eso, para explicarle con plastilina a la senadora Cabal por qué las tierras, los territorios indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros se respetan y cuál es la tenencia de esa tierra para nuestros hermanos de esas comunidades. Entonces yo confío plenamente en Cecilia López Montaño. Yo creo que es de las mujeres más capaces que va a tener ahí Petro y indudablemente un gran nombramiento. Dos En cosas ese sobre el caso, asunto, doctor Sanabria. Perdón, Camilo. El Ministerio de Agricultura normalmente se le entregó y se le entregaba a los conservadores, que se encargaron de que el asunto nunca avanzara. Primero. Segundo, esta reforma, esta reforma que se habrá intentado alguna vez en el 36, es decir, vamos para 100 años de no poder pensarla, ¿será necesario algo diferente a la reforma rural integral que ya tiene toda una serie de estrategias y que planteada casi constitucionalmente en como primer punto del acuerdo de paz, con ese marco será suficiente? ¿Tendrá que hacer más? Esas dos cosas quiero que hablemos. ¿Qué involucra quitarle esta cartera a los conservadores? ¿Qué mensaje envía? ¿Qué posibilidades reales para el agro está mostrando? El agro que desconfió tanto de Petro, porque yo vivo en Boyacá y yo vi de frente todo lo que se dijo. Sí, yo me reuní con campesinos que me decían, si usted tiene 4 matas de mango, le van a quitar una, hermano. Y yo le decía, bueno, ¿y usted tiene 4 matas de manga? Y dice, no, pero ¿y los que tienen? Entonces, digamos, ese miedo tan tremendo que llega López y le quita a los conservadores, es decir, primero, y segundo, la reforma rural será suficiente. Desde mi perspectiva, le comparto que pensaría que sí. Gracias, doctor Sanabria. Perdón, Camilo, pero quería... Sí, no, yo quisiera decir algo a propósito de que le quitan, entre comillas, más que quitarle la cartera a los conservadores, es decirles, hola, pero es que el gran fracaso de entregarles la agricultura a los conservadores fue agroingreso seguro. Hola, fue una vagabundería total. Esto todavía lo dejan salir del Cantón Norte, yo no sé dónde lo tienen, evidentemente, porque era darle a los privilegiados todas las gavillas y todas las posibilidades habidas y por haber. Entonces, evidentemente, es lo primero. Entonces, qué bueno que sea una mujer y liberal la que asuma esta cartera y liberal socialista. Algunos van a decir samperista, yo digo socialista. Y en segundo lugar, yo creo que están las grandes líneas de esa reforma rural integral y creo que los elementos del acuerdo de paz, si se aplican, yo creo que ya es bastante para el 4.
Claro que sí, realmente la liberal, que es tan liberal que se enfrentó a sus dirigentes liberales y en ese caso, y siguiendo por ese camino, también tenemos que entender que empiezan a aparecer los abogados, juristas y diplomáticos, defensores de derechos humanos, y yo quiero hacer acá un énfasis fuertísimo porque realmente de quien vamos a hablar en este preciso momento es quien enfrentó al paramilitarismo y a la parapolítica desde la Corte Suprema, y él se arriesgó a dejar abiertos procesos y a dejar abiertos procesos de masacres, que es lo más importante aquí, y decirles, Velázquez está aquí. Iván Velázquez, ¿qué podemos pensar en esa cartera, especialmente en una cartera que empieza a pisar callos? No, pues yo ya me había adelantado cuando nombré a los dos primeros caballeros, pues este tercero es Ujú. como el tercer mosquetero, y se me hace muy importante porque Iván Velázquez no solamente es un acérrimo luchador contra la corrupción, y sobre todo donde hay que decirlo, mire, esto ya no es una verdad, pero Grullo, pero hay que la gente tiene que enterarse, donde más corrupción hay es en las Fuerzas Armadas. Total. Qué pena. Es que si se robaron 500.000 millones para la paz, imagínense entre el Plan Patriota, Colombia y compañía, cuánto no se habrán robado para la guerra. ¿Ustedes creen que el nombramiento de Iván Velázquez se dio porque sí, sin el apoyo de los Estados Unidos? No, pero por favor, es que pensemos en política internacional. Es evidente que tiene el apoyo de los Estados Unidos y el presidente Biden. Entre otras cosas porque la gestión y el nombre de Iván Velázquez es un nombre mundial, es un nombre internacional. Y no solamente por haber abierto esas venas heridas, esas venas abiertas del paramilitarismo, sino que lo dijo claramente y de manera serena. Mire, no se trata de perseguir a nadie, se trata de que haya justicia, pero eso sí, no vamos a encubrir a nadie, con eso es suficiente. Mejor trino para dónde. Ahí salieron a decir una dama paloma, a gritar, y la otra cabal, y el expresidente Uribe. No, mire, es que no se va a perseguir a nadie, se va a hacer justicia, pero Justicia. también hay que reformar muchas cosas. Hay que ver, evidentemente, esos ajúas que anuncian unos golpes de Estado que no existen en ningún lugar. Pues qué pena, pero es que esos ajúas, pues ajúa, ¿no? Pues dan mucho que desear. Y ahí, evidentemente, Iván Velázquez, que además es un defensor de los derechos humanos, qué mejor Ujú. para estar comandando las tropas y las distintas instituciones que conforman las Fuerzas Armadas, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, el Ejército y por supuesto habrá que ver la reforma integral que hay que hacerle a la policía, dónde va a quedar, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente estamos asistiendo a un nombre que es polémico, ese sí directo, a la Total. yugular del establecimiento corrupto, hay que aclararlo, porque no todo el establecimiento es corrupto, hay que empezar por ahí, porque es que a veces tenemos unas telarañas en la cabeza de decir es que todo lo anterior no sirve, borrón y cuenta. Si procedemos de esa manera, no, pues así apague y vámonos. No, se trata de construir desde lo destruido, pero Ujú. también desde lo que está construido. Y hay cosas que están construidas. Es decir, no es el fin del mundo, no todo está acabado. Por más de que dejen la olla raspada, hay cosas que pueden subsistir, hay cosas positivas y evidentemente yo creo que una persona como Iván Velázquez, repito, no viene a retaliar, no viene a vengarse, pero tampoco a encubrir. Yo creo que ahí está clarísimo. Claro. Ese ejercicio del control social que le hace falta, esa autorregulación que le está haciendo falta, pero que también nos está permitiendo a nosotros entender una cosa importante. No solo nos quedamos en un ministerio que se llama defensa, sino que aparece un ministerio que se llama igualdad. Federico, ¿cómo así que un ministerio llamado igualdad y especialmente en manos de una mujer afro y que realmente fue el momento donde nos mostró que las elecciones pueden ser llevadas por una mujer que tiene postura y carácter? Hablamos de Francia Márquez y el Ministerio de la Igualdad. ¿A dónde apuntamos, profesor Sanabria? No, pues apuntamos a que este país que usurpa tanto el derecho ajeno, que fue la mejor definición que dio Gabo del machismo, pues evidentemente deje de ser un país tan cacorro y tan machista. Yo creo que la igualdad de género es fundamental.
y la igualdad de género debe perseguir todas las violencias de género, pero también la cultura de la cancelación cultural. Y aquí qué pena que yo sea tan franco, pero es que internacionalmente se está armando un debate de la misma manera como se debe perseguir cualquier forma de violencia de género, también se debe perseguir cualquier forma de retaliación política que, sobre pretexto de denunciar a presuntos agresores de violencias de género, lo único que hace es arreglar cuentas para que no compitan con el poder de otros internamente. Qué pena, pero eso se está viendo internacionalmente y aquí estamos viendo la cultura de lo ridículamente correcto y la cultura de la cancelación cultural. Yo creo en la soberanía, en la majestuosidad de Francia Márquez y estoy convencido de que ella calmará esos ánimos efervescentes que también a veces son presión política y a veces van de un lado para otro cual collar de dientes de tigre, que un día es verde y otro día es fórmula vicepresidencial y después se va y entonces no me quito pa, no me dejes, no te vayas y luego regresa. Todo ese tipo. No, qué pena, pero es que si yo no soy crítico, entonces no me inviten. Yo soy franquísimo. Entonces, evidentemente, Francia se encargará de que se agarren entre ellas, pero al mismo tiempo de entender que no se puede no solamente perseguir a las mujeres, sino a las comunidades LGTBIQ+. Entonces, ese es el Ministerio de la Igualdad, para tratar de bajarle un poco no solamente a ese patriarcado, sino a ese matriarcado de arepa que a veces se vuelve más femichista que el machismo que pretende derruir o que pretende enfrentar. En ese caso, y pues con la frase, a cualquiera se Las voces le... más De, optimistas, perdón, las voces más optimistas indican que este Ministerio de la Igualdad podría tomar aproximadamente 2 años en formarse. Mientras tanto, ¿qué Francia Márquez, cómo, sobre todo para cumplir ese papel protagónico tan importante que debe cumplir? ¿Dónde la ve? ¿Cómo la ve, doctor Sanabria, Francia Márquez, No, haciendo pues ese papel que usted desde anuncia con tanta claridad? desde la vicepresidencia ella va a cumplir con creces no solamente la preparación de ese Ministerio de la Igualdad, sino al mismo tiempo esa diversidad, ese arco iris de todos los colores que ella sabe encarnar también y sobre todo con esa sencillez y al mismo tiempo con esa vitalidad que la caracteriza. Entonces yo creo que ahí va a haber un llaverío, si me lo permiten, además que yo veo muy en llave a Francia Márquez con Patricia Ariza. claro, en ese punto, pues realmente nos permite a nosotros ver un ejercicio importantísimo donde no vamos a entender igualdad con igualditis, ¿sí? Porque ese ejercicio es reconocer que hay una lucha política, que hay una conciencia y que esa conciencia permite encontrar diferencias y trabajar con las diferencias. Ahora bien, si eso es así, pues no solo tenemos que estarnos pensando en Francia Márquez, sino que también tenemos que empezarnos a pensar que realmente este es un ejercicio complejo y que se está jugando hacia lo internacional. Y pues a mí sí me gustaría colocar en este momento a Luis Gilberto Murillo, que realmente es una persona que se arriesga a creer en su país. Él teniendo la doble nacionalidad con Estados Unidos, lo van a dejar como embajador y él tiene que derimir de su ciudadanía americana para volverse nuevamente solo colombiano y tener una postura crítica y permitir que este ejercicio y esta proyección de país también se vea no solo del país hacia lo internacional, sino de lo internacional hacia lo nacional. ¿Cómo podemos entender este ejercicio, maestro Fabián? No, pues es un enorme sacrificio el que él ha hecho a nivel personal, porque es que evidentemente ser ciudadano norteamericano no es cualquier lagaña mico, es decir, eso tiene un valor, tiene un prestigio y más en una persona como él. Pero de todas maneras, qué mejor interlocutor con el gobierno Biden y con el gobierno de Kamala Harris, Luis Gilberto Murillo. Aquí sí ya salimos y sacudimos esa pachita santidera, aquí sacudimos todos esos elementos y aquí viene un poco la OEA y también viene la ONU, porque es que tenemos una embajadora de lujo que es indígena. Tenemos evidentemente un gran embajador ante la Organización de Estados Americanos, que todos esos están, bueno, la una en Nueva York, pero los otros dos en Washington, y evidentemente yo creo que llegó un momento
de hablar de tú a tú y sobre todo, aquí no solamente hay que posicionar la agenda del cambio climático, sino también un entendimiento en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, en donde el prohibicionismo a escala mundial hay que reevaluarlo. Lo siento, pero el mundo va para allá. Así como hubo un momento en donde se reevaluó el prohibicionismo del tabaco y del alcohol, llegamos a un momento en donde la marihuana y la cocaína, hay otras drogas que van a ser más complejas, evidentemente, pero sobre todo la marihuana sí permitirá que evidentemente el prohibicionismo también se regule, se reevalúe, porque la verdad es que Colombia ha puesto muchos muertos, también asesinos, hay que decirlo, pero sobre todo muertos en esta lucha desigual contra el tráfico ilícito de drogas. Estamos con Luis Ernesto Vargas Silva. Si bien ya lo mencionó, que involucra que se vaya de la OEA Alejandro Ordóñez y llegue, digamos, este portento que tiene que ver también con haber tenido una, digamos, una posibilidad de pensarse el país a partir de su papel como un verdadero juez de la República, porque ha sido de todo, ¿no? Estuvo en tribunal, fue durante 8 años, estuvo en la corte, fue un año su presidente, sentó jurisprudencia importante para pensarnos el estado de cosas inconstitucional que se estaba dando con el desplazamiento forzado, no para y sigue después ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de tan triste recordación, la triste recordación, la recepción que le dio el gobierno Duque durante los momentos tan terribles del paro nacional. Y llega entonces a reemplazar a Alejandro Ordóñez, o sea, digamos, ¿qué sentirá la gente cuando pues es un giro, cuando llega este hombre a reemplazar a Ordóñez y que involucra para la... Sí, es un giro de 180 grados, es decir, sale un ex inquisidor general de la nación, una persona absurdamente conservadora, completamente pacata, completamente privatizador de los derechos humanos, a llegar un defensor de los Estado social de derecho y de los derechos humanos, una persona que sabe de justicia, una persona que no es dogmática ni recalcitrante, es un giro de 180 grados. Es decir, yo creo que eso augura un diálogo, sobre todo en el concierto de las naciones que integran la Organización de Estados Americanos, mucho más amplio, mucho más franco y sobre todo menos dogmático y sobre todo menos patético. Porque es que lo que hubo con el ex inquisidor Ordóñez fue patetismo. Uno sentía vergüenza ajena. Yo como ciudadano pagando impuestos me daba mucha rabia que en el fondo mis impuestos vayan a las cenas lujosas que se le pagan a ese señor de las calzonarias. Felizmente se va. En ese caso, y sé que realmente empiezan a darse estos giros y ya se nombró acá, pero realmente posicionar la voz indígena y la voz indígena que tiene los derechos humanos en el labio, que realmente ha tenido la concepción importantísima de estar luchando cada vez con sus palabras, con sus hechos, sus acciones y sin negociar principios, llegar a la ONU simplemente para decirles, nosotros sí hemos estado en cada uno de los momentos que ustedes no nos han reconocido. Y pues nos llega nuestra primera mujer indígena y Leonor Zabalata y nos permite entender que sí podemos ver las diferencias puestas en un discurso internacional desde Colombia. Por supuesto, es un honor. Aquí la palabra es eso, es un honor que Leonor Zabalata sea nuestra embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas. Mejor representados imposible. Simplemente no tengo palabras de indignación, de rabia, no sé qué decir para las personas que criticaron ese nombre porque es una mujer indígena sin reconocer que es una gran líder, una defensora de los derechos humanos y sobre todo alguien que va a poner en alto el nombre de Colombia al hablar del medio ambiente y de esa experiencia magnífica que trae de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, mis queridos amigos, mejor representados imposibles. Y además la ridiculez de que porque no habla inglés, pues dejen la ridiculez,
Para eso habla no solamente otros idiomas indígenas, sino para eso hay traductores. ¿Quién dijo que había que hablar inglés? Usted puede hablar guayú, puede hablar huitoto, puede hablar castellano y Santas Pascuas y hay traductores. Entonces, las personas de una emisora de cuyo nombre no quiero acordarme, que pretendieron ridiculizarla por eso, simplemente les pasa un poco lo de Andresito Patraña con la carta que dice que no asiste a la posesión del presidente Petro. No vamos a hablar del pasado de ese expresidente, simplemente vamos a decir, ¿será que le molestó al inspector de la Pantera Rosa que lo pusieran a llenar el formulario para la transmisión de mando? Y ahí cierro porque yo me tengo que ir. ¿Qué otro nombramiento hay? Porque me fui. Uno bastante importante, profe, tiene que ver con Rangel Giovanni Jules Sape. Nos parece que es otro de los que causó un gran resquemor específicamente en el Cauca por su cercanía con el CRIC, su papel en el paro, por supuesto, pero se les olvida que pues es nombrado como maestro de sabiduría por la UNESCO y que, digamos, ha generado también un malestar muy claro, pues en las de siempre, por supuesto, en las que yo tampoco quisiera acordarme, pero que tenemos que mencionar. Entonces, ¿qué podemos esperar? Y sobre todo, ¿qué pueden esperar ellos que están tan temerosos con este nombramiento? No, pues es que es la justicia y quién mejor que sabe de tierras que él, de la misma manera que el nuevo alto comisionado para la paz. Mire, yo con esto simplemente les digo que Petro está cumpliendo, está balanceando, está equilibrando, y ahí sí, aquellos que de pronto de una manera muy recalcitrantes querían que fueran solo los de uno, tienen que entender que el presidente Petro tiene que gobernar para todos, tiene que tener esa armonía y ese equilibrio, y lo está logrando, lo está haciendo muy bien. Veremos un poco sus primeros signos, sus primeros gestos de gobierno. Ojalá que den ejemplo los de la bancada del pacto histórico y los aliados bajándose el salario o donándolo para que no vengan a decir que evidentemente fue que quedé, que les van a tirar eso por inconstitucional. Lo que prometieron lo cumplen y la gente los está viendo. Yo me siento muy complacido y quiero cerrar esta pequeña entrevista hablándoles a ustedes que mejor símbolo que las mariposas tricolores que diseñó Carlos Duque no hay. Algunos empezaron a sobarle la vida que porque lo había sacado de un banco de imágenes de Twitter. Pues sí, los publicistas se inspiran de ahí. Hoy día uno todo lo corta, lo copia y lo pega, pero ese es un símbolo y ese símbolo nos va a permitir renacer de las cenizas y, repito, construir desde lo destruido, sabiendo que no todo está destruido, sabiendo que hay cosas que pueden estar funcionando, sabiendo que para eso son los empalmes y sabiendo que aquellos que están bostezando, mostrando el hambre y mostrando ganas también de que lo mío es mío y nada me lo quita porque trabajé en la campaña y no me han nombrado, espérese, porque Petro sabe con sabiduría decirles, aquí estamos es para servir. Pues, maestro Fabián, realmente se nos queda María Patricia Tobón, se nos quedan por ahí varios nombres. Realmente sabemos también el compromiso. Nosotros tenemos también un ejercicio importantísimo y es saber que realmente no se gobierna para los del grupo, sino se gobierna para un país. Y en ese caso, gobernar para un país y en palabras concretas, ¿qué significa haber sido gobernado por un grupo de gente que nunca fue capaz de ver que podía ser gobernado por el otro? Justamente yo creo que es el momento de la otredad y no podemos hacer lo mismo que nos hicieron durante tanto tiempo, perseguirnos, amedrentarnos, vituperarnos, negarnos, censurarnos, no. No se va a perseguir a nadie, no se va a retaliar a nadie, pero tampoco se va a encubrir. Yo creo que eso es muy importante y se va a propender por un país más justo y más equitativo sin que mañana sea el Mesías, ni el Redentor, ni la salvación. No hay Mesías, no hay redentores, no hay salvadores, hay servidores. Eso es importantísimo. Entonces, bajémonos de la nube de que esto se arregló y que mañana, mejor dicho, el león va a pastorear con el cordero. No, vienen años difíciles, viene una economía mundial muy jodida, vienen problemas de orden público, viene todo tipo de ataques, viene todo tipo de puñaladas traperas y marraneras, no solamente el fuego enemigo, sino el fuego amigo. Qué pena, digámonos las verdades. Entonces, sabiduría,
serenidad y sobre todo que ese símbolo de las mariposas tricolor nos haga pensar que aquí estamos es para trabajar por el país, no por intereses mezquinos ni personales, ni por la camioneta 4x4, ni por el ultrasueldo, ni por las prebendas, ni por los privilegios. El que esté pensando así está equivocado. Yo creo que eso es fundamental como mensaje del pacto histórico. No, se trata de servir desde donde uno esté. Las ambiciones personales al carajo. Y por eso el ejemplo de Patricia Ariza y de Francia Márquez me parece genial. Aquel que esté de ambiciosito o ambiciosita, ojalá que nunca llegue y ojalá que ese manguito se pudra pronto. Pues maestro, muchísimas gracias. Realmente nosotros acá que tenemos las tres líneas del poder que siempre hemos intentado ver en nuestro país, que se utiliza la justicia para atacar al otro, el legislativo para callar al otro, el ejecutivo para gobernar con los propios, ¿sí? En este momento, encontrar que tenemos una Cámara y un Senado tricolor, como usted lo dice, que tenemos una justicia que empieza a ver que van a haber cambios, que ya no van a tener la misma capacidad de estar en el bolsillo de presidencia, sino que van a tener que hacer el ejercicio de justicia, y en un ejecutivo que nos permite a nosotros pensarnos que hay un proceso que no va a negociar principios. En ese caso, no nos queda agradecerle antes de que tenga que ocuparse con sus siguientes ocupaciones, es darle un espacio, maestro, para que usted nos cuente realmente si en este proceso podemos pensar que va a haber justicia en el avance de estos próximos 4 años. Yo espero que sí, y sobre todo, además de justicia, necesitamos construir un nuevo relato de nación. Necesitamos reconocernos no solamente tricolores, sino un arco iris de todos los colores. Ojo con el fuego amigo. Algo que me parece fundamental que la izquierda tiene que aprender es que la ropa sucia se lava en casa y no se trata que por redes sociales y en Facebook y en Twitter se saquen los trapos al sol. Tenemos que aprender a administrar el poder como servicio. Tenemos que aprender la discreción. Tenemos que aprender que no se trata de pelar el cobre egoísta y mezquinamente como lo hacen los otros. No, justamente es a partir de nuestro ejemplo que esto va a poder continuar, porque evidentemente en 4 años apenas se siembra la semilla de otros que vendrán. Y no se trata evidentemente aquí de hablar de reelección ni de perpetuarse en el poder, ni ninguna ridiculez de esa, en donde confiamos en lo que dijo el presidente Petro. Mi mandato es de 4 años y punto. De la misma manera que no va a haber, apropiese, no va a haber reelección. Si eso se cumple, habrá otros que continúen. ¿Acaso no hay liderazgo? Se necesita darle la posibilidad a tantos jóvenes y a tantos líderes que vienen, y los viejitos también ceden la plaza porque otros. Y esto también, así como hubo tanta participación de mujeres, hubo tanta participación de jóvenes que nos renuevan, que rejuvenecen a este país y que son el futuro. Chao, que estén muy bien y nos vemos en otra ocasión. Los quiero mucho de verdad y nos veremos luego tomando un cafecito, una guapanela o un vino tinto, ¿por qué no? O un roncito con el frío que empieza a caer. Bueno, con las Muchas buenas, muchas gracias, maestro. profesor Que Sanabria. también se haga justicia en este país y en todos los procesos que se adelantan. Y también, Federico, agradecer que este ejercicio de estar acompañando al maestro Fabián en esta fría tarde es simplemente porque él siempre está abierto para que ustedes le pregunten, para que ustedes analicen, pero para que también tengan la grandeza de no preguntar bobadas, de no preguntar cosas que son obvias. Y en ese caso, pues, maestro, usted agradeciéndole mucho y Ay, acá en Nacional se me Tabernero olvidó Caballero. se me olvidó augurarle todo lo mejor a Alejandro Gaviria, quien fue un gran competidor con Petro, que fue un tipo que escribe, un tipo que es lúcido y que evidentemente tiene el reto de sacar adelante la educación pública y la educación superior pública de este país, y que evidentemente es un tipo preparado. También ese es otro nombramiento muy importante, y dejemos de decir es que ya va a privatizar, es que es el neoliberal de los Andes, todas esas telarañas que a veces se trata. No, creo que lo está haciendo bien
y creo que se está enfocando y enrutando y veremos cómo actúan. Hay que dejarles un tiempo de luna de miel no solamente al presidente, sino a los ministros y evidentemente donde la embarren los criticaremos y donde acierten los celebraremos. Chao. Muchas gracias, profesor Muchas Sanabria. gracias, maestro. Federico, muchísimas Yo quiero gracias. ofrecer una gran disculpa a ti y a todos porque tuve problemas de sonido todo el tiempo. Estoy tarde en retorno, no pude igual. De verdad que lo siento mucho porque creo que perdí algún asunto importante con el profe Fabián de poder contrapreguntar cosas. Quisiera usar este momento para reflexionar sobre todo sobre la importancia que tienen todos los comentarios que dijo el profesor Sanabria, ¿no? Digamos que se vuelve absolutamente fundamental el papel que debemos tener frente a este nuevo gobierno con respecto a creer, a esperar, pero también a exigir, a confiar. Y creo que allí necesitamos buscar ese equilibrio que él está proponiendo para, sobre todo en este momento, estar con la tranquilidad de que el barco sale de algún tipo de puerto porque estábamos, digamos, durante unos años sin rumbo. Y creo que muestra que el país comienza a tener un rumbo distinto, a reconocer que somos efectivamente un lugar donde caben muchos mundos, un mundo donde caben muchos mundos, ¿sí? Un mundo donde cabe una indígena aruaca, un mundo donde cabe un Álvaro Leiva, un mundo donde cabe una mirada liberal, un mundo donde cabe una mirada de la Unión Patriótica, por ejemplo, es decir, un mundo donde cabemos todos. Y yo creo que este es un gran mensaje que no podemos olvidar. En Colombia cabemos todos y no solamente cabemos todos, somos necesarios para que este país pueda tomar un rumbo por fin hacia pensarse más como lo que necesita ser que a pensarse en la pesadilla que nos han dicho que es. Camilo. Importante y palabras que nos deja el profesor Fabián Sanabria. Uno, la derecha sabe gobernar, la izquierda está entrando a gobernar, tiene que saber cómo gobernar. Dos, algo importantísimo que también nos plantea y es mantener el ejemplo, manteniendo los principios. Es un papel importantísimo que realmente es somos gobernantes de un país, no de un grupo al que se le ha gobernado siempre. Y eso fueron los principios que llevaron a esta presidencia a quedar dentro de la presidencia, que se iba a gobernar para todo el país. Y elementos importantes, empezar a pensar como partido. Tienen que hacer negociaciones internas y tienen que hacer debates internos para confrontar las situaciones que se dan en Cámara, en Senado, y que de esta manera el debate tenga altura. No lo colocó en estas palabras, yo lo estoy ubicando en estas palabras. Hay que llevar el debate a la altura. Igual la oposición ya no puede estar jugando con los gritos y con los alaridos que se hacían anteriormente y con las jugaditas, porque pongámosle los nombres que ellos estaban colocando, las jugaditas, sino que tienen que llevarlo con la altura del debate donde los pensamientos se enfrentan pensamientos y se hacen deliberaciones concretas en política. Y ahora bien, un último punto que nos deja planteado Fabián, justicia. 4 años para entender que se puede sembrar un proceso de justicia a un país que le robaron 75 años de ella. Federico. Finalizo, Camilo, con memoria. Este es el momento de hacer memoria. Los grandes puntos de quiebre y de cierre se dan cuando la memoria entra a sanar. Nosotros no hemos podido mirar hacia atrás para sanar lo que pasó, no lo hemos comprendido. La Comisión de la Verdad está trayendo un mensaje poderoso que este gobierno va a permitir escuchar. Eso es absolutamente fundamental y quiero dejarlo en la mesa. Por ejemplo, cuando Argentina termina, digamos, la dictadura, ellos comienzan a sanarse mirando lo que pasó a través de un proceso de memoria que luego sale, digamos, y se expresa en el arte, en el cine, en la literatura, en la política, por supuesto, pero ese proceso de memoria necesitamos hacerlo
admitir qué pasó, cómo pasó, quién lo hizo. Y a partir de sanar esas heridas, pensar en cómo seguir adelante. Pero si seguimos dejando ese conflicto sin entender sus causas, sus actores y sus consecuencias en el dolor de tantas personas que se han muerto sin que entendamos esa pérdida para un país como Colombia, es imposible pensar en un nuevo país. Así que a justicia, también memoria y reconciliación, y ahí sí paz, y ahí sí sigamos, y estamos en ese punto. Muchas gracias, Camilo, por este maravilloso programa, el profesor Sanabria, y a todos los que nos están viendo. Nos vemos en 8 días a la hora del té y anunciamos que en 15 días vamos a tener un especial de Jaime Garzón. El especial de Jaime Garzón está pensado y está liderado con una investigación ética, disruptiva y muy importante, ¿sí? Donde nos va a permitir a nosotros entender que hay dos pasos en la vida. El último que se da, que te llevan a la muerte, y el primero en el que tú decides caminar el resto de tu vida. Jaime Garzón decidió jugársela por ser un muy buen profesional, crítico, amoroso, y por eso en un país donde no entendieron que el humor le hace crítica a la realidad, lo llevaron a su muerte. Esperemos y veamos cómo nosotros vamos a poder permitirles hablar y escuchar a Jaime Garzón nuevamente aquí en los espacios de A la Hora del Té. Dentro de 15 días tendremos a Jaime Garzón. Y lo más importante es, si usted también tiene un tema en el que quiera hablar, en el que quiera participar, nosotros tenemos abiertos los espacios para que usted nos lo proponga. O, en dado caso, háganos llegar sus preguntas, bien sea por el WhatsApp, bien sea por acá. Suscríbase a Educación al Tablero en Facebook o en YouTube o en las redes. Federico, recuérdame tu canal. Federico Sanri en YouTube. Y ahí nos pueden hacer llegar las preguntas, nos pueden llegar los análisis y nosotros acá también gustosos de permitir que sean ustedes los que hablen a través de este espacio. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado, agradeciéndoles a ustedes. Hoy hicimos todo el esfuerzo para tener escenografía nueva, para tener imagen nueva y para seguir posicionando a la hora del té, a las 5 de la tarde, no por el té inglés, sino por nuestra frase popular que nos termina diciendo, a la hora del té la pasamos bueno, ¿no, Federico? La pasamos bueno. Muchísimas gracias. Nos vemos en 8 días.